Welcome to Day 21. Bienvenidos al día 21 de la clase Aprende a leer inglés en 30 días. Mi nombre es Liliana y comenzamos la clase. Hoy tenemos el tercer resumen de la clase. Vamos a repasar todas las palabras y lecturas cortas que hemos visto desde el día 15 hasta el día 20 y los sight words también. Empezamos con el sonido de las letras que hemos visto desde el último resumen. Tenemos la I, pero en su sonido largo es I, como en like. Y, también en su sonido largo, I, como en fly. Tenemos la doble O, en su sonido largo suena U, como en moon. La J suena ya, como en jam. La combinación QU suena qua, como en quit. La combinación WH suena wa, la H es muda en este caso, como en white. La X suena x, como en box. Y la Z suena za, como en zoo. También vimos las vocales controladas por la R y vamos a repasarlas. La combinación AR suena R, como en park. La ER suena air, como en her. La IR suena or, como en girl. La OR suena or, como en for. Y la UR suena ur, como en for. Ahora vamos a ver las palabras con las cuales practicamos. Fly, buy, my, like, bike, fine, charm, charming. Use, cute, mute, yes, yard, yarn, bite, shine. Food, moon, soon, job, jam, jump, dark, wing. Queen, quit, quick, white, what, why, phone, feel. Y quiero hacer un comentario acerca de estas últimas dos. En la clase hablé un poco sobre la combinación PH que suena como F. Entonces recuerden que cuando vean una palabra con PH va a tener el sonido de la F. Box, fox, taxi, zip, zoo, zero, xerox, xenon. Y aquí también quiero hacer una anotación en la X. Cuando la X es la primera letra en una palabra, suena como la Z. Arc, fern, dirt, bird, door, store, urn, burned. Aquí está la mayoría de las palabras que vimos desde la clase 15 hasta la clase 20 en orden de día. La primera línea fue para la clase 15, la última línea fue de la clase 20. Si necesitan ayuda con la pronunciación, pueden regresar a las clases para repasar estas palabras. Voy a poner en pantalla las lecturas que también vimos en los días pasados. En este caso es el día 15 y leemos. My child is 5. He wants a pet cat, but I do not want a pet. We will go fishing. My wife loves to eat fish,
and I love my wife. I hate the rain. It is cold and it is wet. Ustedes también traten de repetir la oración para que practiquen la pronunciación. Es importante que sigan practicando y si necesitan ayuda en pronunciar alguna de estas palabras, regresen al día presentado en la pantalla. Continuamos con las lecturas. What are you doing? I am running with my dog. Ustedes también lean. What are you doing? I am running with my dog. The cat is fat. He sits and eats a lot. He needs to run. The cat is fat. He sits and eats a lot. He needs to run. The sun is big and hot. We cannot fly to the sun, but we can see it. De nuevo. The sun is big and hot. We cannot fly to the sun, but we can see it. Muy bien, espero que se sepan todas las palabras en estas oraciones. De nuevo es un resumen, ya son palabras y frases que hemos visto anteriormente. Voy a poner la lectura en pantalla y ustedes traten de leerla primero. Muy bien, dice, I am at the park with my dog. We are running. Ahora la que sigue, traten de leerla ustedes. Dice, it is dark and I cannot see. When will the sun rise? Y la última, traten de leerla. The big pig lives on the farm. He likes to eat lots of food. Muy bien, espero que estén practicando. Es lo que les va a ayudar y permitir leer en inglés. Seguimos con más lecturas. Ustedes traten de leer esta primero. Dice, what are you doing? We need to go to the park. Ahora esta. Dice, I am sad that you will not go fishing with me. Where will you be? Y la última. Dice, the sheep and the pig sleep on the bed. They do not like the cold. Y sigan practicando. La práctica es lo que les va a permitir aprender. Entonces es importante que repitan. Y que traten también. A veces vamos a leer y tal vez no sea la pronunciación correcta, pero no por eso tenemos que dejar de hacerlos. Los niños cuando están aprendiendo el idioma practican y a ellos no les importa si se equivocan o no se equivocan. Ellos siguen practicando, siguen aprendiendo y mejorando. Eso es lo importante, que si hay un error, lo importante es que la próxima vez no lo cometamos. Y así poco a poco vamos a ir aprendiendo. Muy bien, aquí tengo la primera lectura, traten de leerla ustedes. Dice, where are you going? I am going to the zoo. I like to see the big lion. Y ahora la que sigue. I want to swim on the pool. Will you go with me? Y la última, traten de leerla ustedes. Dice, the cat likes to jump, the dog likes to bark, and the fish likes to swim. Aquí tenemos las últimas lecturas. Traten de leerlas ustedes primero y ahorita leemos todos juntos. Muy bien, leemos todos juntos, desde el principio. Her book is red, and her pen is pink. She loves to read.
The store is far. The girl has to take her car. The cat ate the bird, and the dog bit the cat. Animals are wild. Déjenme un comentario para saber si les está ayudando esta lección. Es importante para mí poder proveer información y detalles que les ayuden a ustedes. Entonces, déjenme sugerencias, qué es lo que podemos mejorar y también déjenme saber si sí les está sirviendo. Bueno, en el transcurso de las últimas clases aprendimos 30 nuevos sight words, entonces vamos a repasarlos aquí. Who, how, where, would, why, some, many, now, people, another, much, over, each, such, here, talk, walk, know, number, right, just, most, before, one, out, sure, friend, guest, issue, ocean. Ustedes también practíquenlos. Si pueden escribirlos, serían mucho mejor. En cada resumen tenemos 30 sight words. Este es el número 3, entonces son 30 palabras y sus pronunciaciones que espero se estén aprendiendo. Es importante porque les van a ayudar en las conversaciones en inglés, así como en la lectura. Como les he dicho anteriormente, la forma de aprender inglés es practicar. Traten de practicar todos los días. No tiene que ser todo el día, de 15 a 30 minutos les va a servir muchísimo. Aprendan los sonidos de las letras porque nos hemos estado tomando el tiempo de revisar cada una de las letras. Y escriban y memoricen los 5 sight words. No nos vamos a enfocar en traducir en estos videos, pero déjenme sus sugerencias para clases futuras. Denos un like si les está gustando el contenido, suscríbanse y háganle clic a la campanita para recibir la notificación de la próxima clase. Hasta la próxima.